Buenas tardes, les damos la bienvenida al tercer conversatorio en el MOOC, Vida y Obra de Santos Chávez, y a los presentes y a quienes nos visitan a través de nuestras plataformas virtuales. En esta jornada tenemos de invitados a la Fundación Santos Chávez y quienes le damos las gracias por aceptar la participación. Antes de dar inicio al conversatorio, quisiera tomar unos minutos para poder hablar de la mirada del Departamento de Mediación sobre la obra de Santos Chávez, en verdad. Bueno, yo escribí un texto que es lo que al momento de contemplar la obra o al momento, por ejemplo, de hablar, cuando tengo que hacer la mediación, qué es lo que a mí me genera tanto el artista como su trabajo. Entonces, dicen que para ser artista tienes que sufrir para poder plasmar en tu obra la magnificencia de los dolores que la vida te ha dejado. Para Santos, estos dolores son la acuarela que pinta en el recorrido que lo llevará a la construcción de su obra y vida. Desde pequeño sufrió la vulneración de sus derechos, quedando huérfano a temprana edad, convirtiéndose en el sostenedor de sus 7 hermanos. La falta de educación y el maltrato de un jefe que solo le permitía ir los días de lluvia al colegio hizo que Santos encontrara en la tierra, los árboles, los animales, su refugio, desligándose de una cruda realidad que viven miles de niños y niñas. Su acercamiento al arte será de manera intuitiva y el grabado será la práctica artística que elige para la construcción de su obra, de líneas simples pero delicadas, que solo el maestro Chávez puede manejar con la devastación de la madera, va creando paisajes sublimes que ahora nosotros tenemos el privilegio de poder contemplar. Santos nació en Canigual. Emprende su viaje como un pajarito que migra del otoño buscando su amada primavera, generando lazos con artistas, amigos y amores que tuvieron el honor de compartir, de conocerlo y de vivirlo y de muchas veces de amarlo, demostrando que Santos no era de un solo lugar, sino que su corazón era para todos. Y con ustedes los dejo a los dueños de casa, a nuestra directora María Teresa Devia, y al director del Fondo de las Artes y curador Alberto Madrid, y también a los de la Fundación Santos Chávez, el presidente Juan Pablo Escarela, Cristian Castillo, director de proyectos curatoriales, y Josefa Escarela, directora ejecutiva. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos y a todas, y especialmente a nuestros queridos invitados, que por fin podemos juntarnos, reunirnos en un lugar que nos convoca no solo a la contemplación de la obra de este tremendo grabador, de este tremendo artista que es Santos Chávez, sino también nos obliga a reflexionar sobre la importancia que los espacios culturales tienen en la medida que son inclusivos. Y esta inclusión también tiene que ver con reconocer y valorar el arte, el imaginario y la construcción estética de los pueblos originarios, quienes merecen todo nuestro respeto. Por lo tanto, tener en este Museo Universitario del Grabado una sala dedicada a este gran maestro nos enorgullece y le estamos eternamente agradecidos que haya decidido dejar parte de su obra en una universidad pública que se ha hecho cargo de ella también y cumpliendo con su deseo. Estamos entonces ahora poniendo en valor no solamente su tremendo trabajo, sino también la persona detrás de la obra, ¿no? A él como persona, como artista, como un ser humano que sufrió las desigualdades y las invisibilizaciones que tantas personas de los pueblos originarios sufren hasta el día de hoy. Por lo tanto, es un orgullo para nosotros y un agradecimiento también a Juan Pablo, que fue gran gestor también de que la obra de Santos estuviera en este museo,
a Josefa, ¿no es cierto?, que es mi para ahí en la fundación, y a Cristian, tremendo grabador Cristian también, ¿no?, que nos acompañan hoy día para poder conversar sobre Santos, conversar también sobre las preocupaciones de la fundación, conversar sobre qué tenemos y cuáles son nuestras obligaciones culturales que tenemos que responder frente a un Valparaíso un poco desarticulado, un poco fragmentado, ¿no? Entonces, sin más, dejo con ustedes a Juan Pablo, que es presidente de la Fundación Santos Chávez, a quien le damos nuestra más cordial bienvenida. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Para nosotros como fundación es un tremendo también honor estar acá en esta sala que se llama Santos Chávez y con este público espectacular que tenemos. Teresa, Cristian, Josefa, aquí conocido amigo, para nosotros, como les decía. Santos Chávez es un hombre de paz. Santos Chávez es un hombre de la simpleza. No lo sencillo, lo simple. Santos Chávez es un hombre que se hace y se forja solo, por su voluntad, por su tremenda capacidad que se descubre él, que nunca supo que la tenía hasta que se encuentra con el arte y se encuentra con su obra. Santos Chávez es un hombre tremendamente sencillo, en muy pocas palabras. Yo me tocó conocerlo sus últimos 2 años y medio antes que partiera. Cristian tuvo una relación mucho más cercana con él porque Cristian trabajó con él. Yo en pocas oportunidades pude conversar profundamente con él porque era muy difícil hacerlo. Un hombre de muy pocas palabras. Pero si uno ve al personaje en el desarrollo que tuvo y cómo logró llegar hasta donde llegó, ese camino y esa historia la entrega su propia obra. En que yo nunca he visto en una obra de Santos Chávez una ironía, una violencia, un resquemor, un odio. Nunca, en ninguna obra de Santos Chávez. Siendo, como decían aquí nuestra presentadora, un hombre, un niño vulnerado, un niño que lo pasó mal, un niño que sufrió, no solo por ser, digamos, originario. Todos los niños de la época en el campo eran maltratados, siendo originarios o no originarios. Él se redescubre como originario un poco cuando él va a Alemania y se encuentra con Eva. Él se autoexilia, se encuentra con la Eva y la Eva le dice: oye, pero tú eres un originario, tú eres un hombre mapuche. Él, en la historia de Melipilla, que mismo la tuvimos la semana pasada, él no hablaba del mundo mapuche en esa época. Sí, su cosmovisión y su arte sí respondía al mundo mapuche, porque lo llevaba ancestralmente, pero él nunca puso por delante eso, hasta que se encuentra con Eva, que es una extranjera, se casa con Eva. Y la Eva le hace ver que él es un hombre originario, y él como que se reencuentra un poco con lo originario del 70, diría del 80 en adelante. Descubre a través de su obra un poco. Entonces es fantástico cómo él se desarrolla, se descubre, se autoconoce, digamos, y se reconoce como un hombre originario a través del tiempo, a través de su vida. Y eso lo vemos reflejado en su obra, o sea, su obra es netamente representativa de lo que es él. Les quería contar eso. No, y ahí no eso, en la época de Santos Chávez, cuando él era un niño, no había Pinterest, Instagram o como todo lo que tenemos ahora las plataformas que te permiten ampliar tu imaginario. Él, su imaginario, toda su cosmovisión, lo que plasma en su obra es lo que él veía con sus propios ojos, y en gran parte es el imaginario de su infancia, la cosmovisión de su infancia, lo que él después, cuando se va a Alemania y vuelve, empieza a plasmar la cosmovisión, o sea, lo que ve en Alemania. Hay hasta una obra que dice El sol de Reñaca, es una obra que hizo acá
en Viña del Mar, entonces todo es lo que él va viendo, porque en esa época no había lo que tenemos ahora, que es ese mundo que hay en las redes sociales que te permite ampliar tu imaginario. Entonces eso se rescata mucho de él, como lo esencial de su obra. A mí me gusta mucho decir que finalmente su obra la compartimos todas y todas, porque todos y todas tenemos el sol en común, los animales, el hombre, la mujer, la luna, el sol. Es algo que todas y todas compartimos independientemente de las creencias o el origen que tengamos. Él como que logra encontrarnos en torno a todas esas cosas que tenemos en común como seres humanos, prácticamente. Alberto, sácate la... Bueno, recientemente en este mismo espacio se presentó lo que podríamos denominar un capítulo de la vida de Santos Chávez, que no estaba lo suficientemente documentada, ¿no es cierto?, que es en el Paico, en la cercanía de Santiago, y como museo universitario del grabado, las personas de mediación me decían por qué no está en el guión de la distribución de las obras del museo, fundamentalmente porque el guión del Museo Universitario del Grabado está construido sobre la base de espacios institucionales universitarios de enseñanza del grabado de 1931 en adelante, ¿ya? Pero por cierto, en su momento él había donado obra al Fondo de las Artes de la universidad y nos parecía que era un homenaje que podíamos hacer dedicándole este espacio. En el último tiempo están pasando una serie de cosas sumamente relevantes en torno al grabado. Uno, la misma fundación que ustedes han constituido, que contribuye a la puesta en valor, a la difusión de la obra de Santos Chávez. Y por otra parte, una serie de exposiciones y publicaciones sobre el grabado. La historiografía del arte chileno tradicionalmente se ha hegemonizado sobre la pintura y la escultura. Y lo cierto que hemos ido descubriendo que de una aparente historia menor, como podía ser el grabado, hoy constituye una historia mayor y que tensiona precisamente ese canon. Desde esa perspectiva es muy interesante porque se inscribe en lo que se llama los estudios de revisionismo historiográfico. Como bien saben ustedes, la historiografía es sobre la escritura, los modos como se escribe, y ahí hay toda una serie de cosas que tienen que ver con la relación de la escritura con la institución, la relación de la escritura con el poder, etc. Y de esa perspectiva nos parece sumamente relevante lo que está sucediendo con el grabado. A modo de ejemplo, el año 2021, Justo Pastor Mellado hace en el Centro Cultural de la Moneda grabado hecho en Chile, que es un modelo de curatoría, de propuesta a partir de un diagrama que él construye con la lira popular, con Carlos Hermosilla, con Eduardo Vilche y también con Virginia Vizcaíno, Beatriz Leighton, Virginia Errázuri, Lorena Villablanca. Y desde ese punto de vista también es interesante que dentro de las personas que están en el museo están colocando también en tensión una hipótesis sobre la presencia de las mujeres en el grabado, que es sumamente relevante. Ahí también hay un área interesante de investigación. Entonces, en resumen, nos parece interesante y también es muy importante, yo creo, desde el punto de vista del trabajo del grabado, que tiene esa dimensión
que no es el trabajo necesariamente solitario, sino que es el trabajo en el taller, tiene esa especificidad y característica que convive junto a otros, y desde esa perspectiva para nosotros lo que estamos haciendo se inscribe dentro de un trabajo colaborativo, y cuenten con nosotros en lo que sea necesario, porque precisamente, como se dice, es la misión de una universidad pública, estatal, y con esto termino, que también es importante, como muchas veces se dice, pública, estatal y regional. Y de ese punto de vista también es muy interesante lo que pasa con el grabado, porque es una historia descentralizada, ¿ah? A diferencia que normalmente la historia se centraliza en Santiago, en el último tiempo, frente a los espacios tradicionales, Valparaíso, Viña, Concepción, se está agregando Temuco, se está agregando Chillán, en el norte, y eso también es sumamente relevante. En el caso puntual de Concepción, al día de hoy ya van en una edición de 10 números de la revista biográfica. En Chile las revistas no sobreviven a los 2 o 3 números. Acá ya felizmente tienen financiado otros 2 números más, y eso es sumamente importante. Entonces, de esa perspectiva, me imagino que ustedes al estar acá les interesa el grabado. El grabado es sumamente relevante. Está todo, por así decirlo, por seguir estudiándolo en un ejercicio de una suerte de mirada recontextualizada de la obra de Santos Chávez. En lo personal, por otras cosas que estoy investigando, me llama profundamente la atención respecto de su representación de la naturaleza. ¿Ah? Eso es un tema, además, sumamente contingente, ¿no es cierto? Estamos en un contexto global, planetario, de crisis climática, etc. Entonces, eso también, como una mirada, como una representación, nos convoca a contemplar y recuperar eso que con el tiempo lo fuimos basureando, desbastando, y que es sumamente clave, y entre otras cosas es el papel que muchas veces tiene el arte de recordarnos, como decía tú, es decir, esa simpleza precisamente, pero es la simpleza precisamente de lo necesario para el buen vivir. Gracias, Alberto. Bueno, en realidad le vamos a pedir a Cristian que nos cuente un poquito, pero antes me gustaría que le diéramos una cierta estructura, a pesar de que es un conversatorio y esto es abierto sin un guión definido, pero me parece bien que Juan Pablo nos haya dado su visión personal de un hombre que nos muestra en su obra esta simpleza. ¿Ah? Lo simple no es igual que lo sencillo, porque es la síntesis de lo necesario, como dice Alberto también. La síntesis de lo necesario. Pero también hay que pensar que, aunque él nunca osó decir, porque él, cuando hablaba nunca decía que era del pueblo mapuche, ¿no? Cuando uno ve su representación, aparece la cosmovisión del pueblo mapuche en todo su esplendor. Y eso también es muy interesante, porque las personas generan su paisaje cultural en relación al espacio donde viven. Y si él se descubrió a sí mismo solo, se descubrió en sintonía con la naturaleza. Y por eso era un hombre de paz, y era un hombre de pocas palabras, porque si a los 15 años tenía que estar sentado en una roca cuidando el ganado, lo único que podía hacer era mirar hacia el horizonte. Entonces, en esa soledad quizás descubrió también la síntesis de lo necesario, cosa que a esta altura de la sociedad la hemos
la vamos perdiendo día a día, ¿no? No nos basta lo necesario, queremos siempre mucho más de lo necesario. En ese margen me gustaría que conversáramos ahora de santos propiamente tal, escuchando a Cristian, que fue su discípulo, ¿no? Y un poco también conocer después de eso cuáles son los objetivos también de la Fundación en los cuales cualquiera de nosotros, porque esto no tiene que ser solo el museo, la cultura no tiene dueño, es de todos nosotros, podemos instalarnos y mejorar las condiciones culturales de este querido puerto. ¿Les parece? Entonces dejamos a Cristian. Muchas gracias. Bueno, agradecer al museo, a la Fundación por la actividad. Más que nada referirme yo a mi contacto y poner en contexto un poco la situación en la que me veo enfrentado cuando entro a estudiar a una escuela de arte. Yo estudio en la Escuela de Arte de Valparaíso, ¿ya? De ahí provengo. Como generalmente estaban lo que hablaban las dos disciplinas, la escultura y la pintura, yo cuando ingreso a la escuela se da la pequeña fenómeno de que estaba una persona que es muy reconocida, muy talentosa, Virginia Vizcaíno, que fue mi maestra, y que ella estaba instalando la disciplina, recuperando los saberes del grabado en esa época, ¿ya? Estaba instalándose esas instancias de hacer grabado, porque previo al pronunciamiento militar, las prensas habían sido un elemento peligroso, entonces habían desarmado las prensas y se recupera esa posibilidad y empezamos a trabajar en grabado, ¿ya? Como también decía Madrid, muy bien, es una actividad colectiva, pero a mí siempre estoy acontecido por una cantidad de fenómenos. Por ejemplo, se me da que porque yo son 5 años de formación académica, durante 4 años de formación académica, nunca nadie más que yo determinó irse a la especialidad de grabado. Entonces estuve absolutamente solo con la profesora, ¿ya? Entonces eso también te marca en cierta medida, ¿ya? Bueno, la Virginia es muy activa en los procedimientos. Ella logra, a partir de una prensa muy pequeña, empieza a activar un taller que después se transforma a base de proyectos y de gestión particular en lo que es actualmente, ¿ya? De ahí se accede a material como prensa para hacer técnicas específicas como la litografía, el offset y otras técnicas más específicas. Durante mi proceso de formación también se me da que por acontecimientos un amigo de mi hermano que estudiaba química, y me ve a mí haciendo grabado, yo estudiando, haciendo grabado, me dice, pero si mi papá hace lo mismo. ¿Y quién era? Era el maestro Medardo Espinosa. ¿Ya? Medardo Espinosa. A través de los contactos, él ya un grabador de relevancia, estaba ya muy de edad, a través de los contactos con la municipalidad, logramos hacer la reedición de aproximadamente 120 obras del artista, ¿ya? Que se hace la última retrospectiva del artista, ¿ya? Entonces el camino me lleva directamente a hacer un poco la labor de impresor, de artista, ¿ya? Y con eso, bueno, a través de gestiones, como explicaba, lleva a desarrollar proyectos en los cuales están otros artistas, en los cuales aparece René Quevedo, Ciro Silva, el mismo algunas obras imprimir de Carlos Hermosilla, ya para proyectos que se hacían a nivel cultural de aquí de la región. Bueno, y para los mismos artistas que participaban, por ejemplo Gladys Figueroa también, que participaban de los colectivos,
hacía las labores de impresión. De la misma Virginia Vizcaíno le ayudaba, porque en sus procesos de impresión son complejos, hay 4 o 5 matrices, entonces es necesario ahí la actividad colaborativa. ¿Ya? Y bueno, ya en mi proceso ya de haber terminado el proceso de enseñanza, yo como artista ya trabajando en el taller de la escuela, aparece la figura de Santos Chávez. Santos venía de Santiago, de Recoleta, se vino a la quinta región en busca de una vida más saludable, ¿ya? Y llega a Reñaca, y de Reñaca accede a los talleres de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar primero. En la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar se daba muy poco la litografía, se daba que se hacía un taller durante un periodo de tiempo. Y Santos no alcanzó a participar de ese taller. Y donde se hacía litografía así más constantemente era en la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso. Entonces, bajo sus contactos llega él a la escuela. Y obviamente hay mesones, espacios públicos. Yo estaba con 2 piedras litográficas trabajando y se instala este caballero con la ayuda que lo acompañaba constantemente para todas partes. Y ahí yo al principio, porque igual uno ya era más joven, en ese tiempo era un poco más joven, entonces más rebelde, no sabía en realidad bien quién era Santos Chávez. Tenía referencia, obviamente, pero no sabía la importancia que después con el trayecto del tiempo y de todos los conocimientos fui incorporando, fui entendiendo en realidad. Como que ahí se te hace un clic en la cabeza de cómo la trascendencia de la obra. ¿Ya? Importante también que en litografía es un proceso complejo de trabajar, hay muchas etapas en la producción del grabado. Entonces ahí se me acerca, con intermedio de Virginia, se me acerca y me dice: ¿acaso le puedo hacer los procesos? Primero hay que limpiar una piedra, hay que hacer un proceso de aplicar unos abrasivos para que la piedra quede sensible para después dibujar sobre esa piedra. Entonces, como él ya era mayor, no estaba en condiciones de hacer eso, me lo proponen a mí. Primero hago esa etapa de trabajo, ¿ya? Y bueno, y se instala al lado mío y obviamente muy poco diálogo, casi nada, ¿ya? Y lo único que yo entendía que él, cuando ya le tenía 2 o 3 piedras preparadas, él hacía y se ponía en un estado como de contemplación, y de repente tiraba una raya. Yo, después de haber visto también un artista oriental que trabajaba, no sé por qué las conexiones estaban dadas, pero trabajaba con esa visión, con esa como reflexión respecto a la obra, me doy cuenta ahí las conexiones cómo enfrenta la construcción de la compositiva de la obra. ¿Ya? Él no hacía aspavientos, era lo más sutil posible, lo más limpio posible en la producción de la imagen. Solamente 2 líneas y un círculo y un esfumado y era suficiente. ¿Ya? Aparte que la litografía te permite traducir muy bien la aguada, ¿ya? Que es con un material graso que se llama tusqué, la aguada, que viene desde la producción, que también es muy reconocido por sus acuarelas. Entonces viene la traducción de la acuarela, del pincel, de la fluidez, de las tonalidades, y el lapizado, la producción del lápiz. ¿Ya? Entonces con 2 líneas con lápiz y con las aguadas producía obras de nivel extraordinario. ¿Ya? Entonces, bueno, él hacía el dibujo y yo después empecé a hacer los procesos de fijación, que se llama acidulación de la obra, y después el proceso de impresión. ¿Ya? Entonces estuve ahí y fue una etapa bastante prolífera del artista, donde te hacía 3, después volvía le limpiaba 3, 4 piedras más y ahí están lo que se reconoce como la pareja, donde hay 2 árboles, ¿ya? O roble guayo, ¿ya? Solo una forma,
¿ya? O tormentas, hay diferentes concepciones después que él iba incorporando en los títulos, ¿ya? Bueno, y después lamentablemente acontece que él tiene un accidente, ¿ya? Y que se fractura un brazo, ¿ya? Y a partir de ahí él ya no podía, porque él a la par podía hacer su xilografía, ¿ya? Manual, ¿ya? Y a la par ya no podía hacer ese trabajo. Entonces ahí me lo encomendó, ¿ya? Y yo dije, como tenía experiencia en impresión, yo dije, vamos, ¿ya? Pero me enfrenté a una realidad diferente, porque no es lo mismo imprimir una xilografía a través de un tórculo o matriz, o prensa, perdón, que imprimirlo a cuchara. Y sobre todo con las dificultades técnicas que tenía la obra del artista, ¿ya? Porque frente a cada obra él hacía hasta un entintado diferente, es decir, una superficie texturada necesitaba menos tinta que una superficie oscura, negra, ¿ya? Entonces tenía diferentes tamaños de rodillos en los cuales hacía los procesos de impresión, ¿ya? Y obviamente al principio fue un fracaso, ¿ya? Las primeras impresiones y en los diálogos que teníamos era no está bien, y me lo destruía. Y a partir de esa experiencia, pero hasta que al momento después entendí que avancé y entendí las reflexiones que habían respecto a uno se va como entrando en la obra misma, ¿ya? En la matriz misma, entendiendo la obra. Y ahí ya entendí que frente a una línea fina había que echar muy poca tinta, frente a una superficie texturada había que echar otra cantidad de tinta, y frente a una superficie más oscura, más tinta. Bueno, y también reflexiones como por ejemplo lo que hacía con aplicar vela cuando ponía el papel, aplicar vela y después pasar la cuchara. Eso lo hacía para diferentes procedimientos, como no dañar el papel, que la tinta se asiente bien en la superficie antes de frotar la cuchara, ¿ya? Entonces, toda esa riqueza de conocimiento la fui adquiriendo a través de los procesos que ahí fui viviendo con él. Obviamente, en su personalidad, él no estaba ya, como que no estaba, yo creo que ya no estaba en este mundo, en realidad. Él se comunicaba de hecho, por ejemplo, una experiencia que tuve cuando iba a la escuela, una vez que se fue solo, porque siempre andaba con Eva, una vez que se fue solo y bajaba por la calle Camila hacia abajo, se fue solo y se fue, y yo lo vi caminar y se contacta con un perro, y se va caminando con un perro para abajo, y llega hasta el Basuelo de Ecuador con el perro. Ese era su vínculo más o se sentaba en el jardín, ¿ya? Y se ponía a mirar los pajaritos y conversar con los pajaritos, mirar el jardín, regar el jardín, que todas sus plantas estuvieran. Esa era más su vida, ¿ya? Eso les puedo contar. Qué lindo, linda experiencia. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Patrimonio vivo, Cristian. Un poco recogiendo lo que Te pueden sacar la se mascarilla. hablaba acá. Si uno revisa la obra de Santa en términos de la naturaleza, como decías tú, uno ve que en su imagen, en su conocimiento, no está el pino, no está el eucalipto, no están las especies foráneas que en nuestro país hoy día está un poco plantado. Las plantaciones son distintas a los bosques. Entonces uno ve y que tenemos ganas de hacer un estudio, hablando un poco de la fundación, de estudiar qué tipo de plantas y qué tipo de flora él plasmó en su obra. Porque tenemos laurel ahí tenemos, por ejemplo, espigas, roble al fondo. Entonces,
queremos hacer un estudio que revele eso y que nos dé cuenta de qué es lo que fue capaz él de expresar. Porque si bien él estuvo en el sur hasta los 14, 15 años, después abandona su lugar natal y parte al mundo, parte a Concepción, después a Santiago, después a Santiago, México, se gana unas becas, se autoexilia, va a Alemania y vuelve mucho tiempo, bueno, Melipilla, Paico, y él vuelve a su tierra muy pocas veces de visita y muy pocas veces más, pero no en función de la contemplación, sino que ya la tenía adentro, en el alma. Entonces, ese estudio que tú mencionabas delante, tenemos muchas ganas de llevarlo a cabo. Y otra cosa que queríamos decir nosotros, como fundación, nosotros entendemos que Santo está en este lugar, es un invitado maravilloso, yo creo que un invitado de honor, y en ese sentido la Casa de Santos también está en Valparaíso, en contacto con el museo, tenemos una simbiosis única, y los queremos invitar también a que conozcan la Casa de Santos, que está en la calle Cajilla, para que conozcan y vean un poco lo que estamos haciendo allá en la fundación. ¿Qué más puedo hablar de Santo? ¿Qué más puedo hablar de Santo? Si quieren que hable algo más de ¿Tienen ganas de preguntar algo sobre Santo? Aquí está Cristian y yo. A mí me gustaría preguntar, ¿por qué la elección, cuando tú contabas el proceso de impresión, el asilo, ¿por qué lo decidí hacer con cuchara? Es por algo absolutamente, bueno, yo creo que él tiene como lo mejor de las dos tradiciones del grabado, que es el grabado de taller y el grabado el grabado de taller que viene de la formación occidental, y el grabado del artista oriental, que tiene su espacio de contemplación, que funciona alrededor de él, funciona todo, arma la estampa a partir de los procesos lo menos invasivos con la naturaleza. Entonces, él, de hecho, yo lo vi hacer un grabado y después desarmaba la mesa y se ponía a hacer empanadas. Entonces, el espacio de hábitat era como un espacio constante, era su espacio. Claro. Claro. Bueno, Jorge Martínez, nuestro tremendo grabador también, que tiene su taller por acá cerquita, conservador del museo, también cuenta anécdotas porque convivió con él en la estadía que Santos tuvo en el taller 99. Entonces lo veían que imprimía cuchara con una paciencia y le decían, maestro, están las prensas, ¿por qué no lo hacéis? No, con esto me basta. O sea, con esto me basta esta idea, ¿no es cierto?, de que él se nota cuando uno contempla una obra esta comunión tan increíble entre el interior y el exterior. O sea, es esta conexión directa casi con lo divino. Eso se nota mucho en su obra, ¿no? Y quizás por eso la línea sutil, como dice Cristian, esta cosa que no es necesario más, ¿no? Esto es maravilloso, ¿no? O sea, imagínate. Sí, son pequeñas y con eso basta. Además, yo lo encuentro, un juicio muy personal, muy minimalista. Sí. O sea, él tiene solo lo necesario y la obra no necesita más. Se cierra con esa imagen, ¿no? Bueno, perdón. Sí, no, es bonito también pensar que lo que más le costaba, porque cuando llegó a la Escuela de Bellas Artes allá en Concepción, muchas veces le dijeron que tenía la mano muy gruesa, como era como mano de pastor, y pensar que alguien que tenía la mano más gruesa, quizás o muy gruesa, que le costaba mucho hacer las líneas más delgadas, terminó siendo quizás el maestro del grabado más reconocido por la sutileza y fineza de sus líneas. Entonces igual es bonito de cómo la vida finalmente te da vuelta. A ver, eso yo se lo escuché a él decir. Eso yo se lo escuché decir a él que estas manos de campesino, hacer esta sutileza, le costó mucho, le costó mucho aprender a dibujar.
Él lo decía. Me costó mucho aprender a dibujar. Los cuerpos y las caras le costaba. Las caras, al final, las hacía más, pero también le costaba mucho dibujar las caras. Y terminó no dibujando sobre la matriz, Claro. terminó tallando, así, libremente. Exactamente. Y partió con la acuarela, después en Concepción, después encontró grabado. Le costaba mucho dibujar. Imagínense unas manos de campesino. Respecto a lo que decía Juan Pablo, yo creo que existe el tema de la naturaleza, existe una tradición en el sur, así que no deberías poner atención, es decir, no ver aisladamente la obra de Santos Chávez, sino que vincularla, porque eso parte desde Julio Escame, Julio Camé, sí, pues sí, porque por supuesto, sí. él sí, se sí, forma sí, sí. en una primera instancia Sí. con él, posteriormente se viene a Santiago, Pedro Millar también. y al día de hoy pueden ver en la sala, en el segundo piso, la sala temporal, donde están representantes del grabado de Concepción. Hay mucha observación sobre, podríamos decirlo, la herbolaria. Entonces, Herbolaria. Entonces, es Sí. muy interesante, y como uno está haciendo, estamos en este momento en otro, así como ustedes están en sus proyectos, nosotros estamos en un proyecto, estamos a 200 años de la estadía de María Graham en Valparaíso. Sí, estamos trabajando en eso. Y posiblemente el próximo año vamos a traer una exposición que se hizo en homenaje a ella, donde participa una grabadora muy cercana a nosotros, que es Isabel Caguas, porque además pertenece al 99. directorio y al taller 99. Entonces tiene que ver con la mirada de los naturalistas. La María Graham está, ¿no es cierto?, el correlato del viaje, está el correlato del paisaje cultural, pero ella en el tiempo aprende y además coincide. Es muy interesante lo que pasa en Valparaíso. Ella está en 1822, pero hay que tener presente que en 1834 está, hasta el 40 y tanto, está en Valparaíso Mauricio Rugienda, que va a seguir el modelo de Humboldt de cuadros de naturaleza. Coincide en Valparaíso con Rugienda 1835, Darwin. Claro. Entonces es muy potente en Valparaíso lo que tiene que ver con ese imaginario de la mirada naturalista. Además, fines del siglo XVIII y XIX, es parte de lo que se llama el ideario de la ilustración. Es decir, el sujeto ilustrado viajaba para completar su formación. Y era clásico el viaje a Italia. Todos tienen que Goethe, estos mismos personajes que he mencionado. Entonces, desde esa perspectiva, volviendo, podríamos decir que es como una característica del imaginario local de la zona de Concepción, Penco, esta aproximación a la naturaleza. Entonces, habría que verlo en constelación. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Después le paso la boleta por la sesión. Sí. Tengo una pregunta, porque bueno, yo soy la mediadora del museo y me pasa que cuando entramos acá al auditorio, la obra de Santos es una obra que está con mucho detalle y el paisaje es la temática con la cual él aborda su construcción, su obra. Vamos viendo en las paredes que el paisaje es muy figurativo, con mucho detalle, pero también a través de su trayectoria él sigue tomando esa temática, pero en los años el paisaje igual se minimiza, pero se reconoce que es el paisaje. Eso también debe, porque él quiso como, tal vez por el problema de su brazo, quiso minimizar ese paisaje, o sintió que fue una evolución que él vivió. Yo creo que es una evolución natural, claro. De hecho, él declara como al principio de su juventud que él quería retratar sus orígenes, es decir, gráficamente, la araucana, lo que habla Alonso Ercilla,
quería él ilustrar esos libros, ¿ya? Y a posterior, en su obra se ve que ya que la trascendencia está en lo más mínimo, en los pequeños efectos de su imagen. No hay muchos elementos que confluyen. Porque el viento geográfico, o sea, es como muy minimalista en comparación con, por ejemplo, el viento viene del sur, que está acá. Igualmente se reconoce que puede ser un eclipse, un atardecer, o sea, que el paisaje sí o sí es la temática con la cual él quiere mostrar su trabajo y que la gente pueda reconocerlo. Claro. Yo siento que es la construcción natural de todos nosotros. Lo que pasa es que poco nos detenemos a observar lo que nos rodea, ¿no? Y lo que llevamos como único equipaje. Cuando una persona se cambia de un lugar a otro, podría no llevarse absolutamente nada. Solo se lleva el paisaje o el imaginario de ese paisaje que lo va a acompañar toda la vida. ¿No es cierto? Claro. Entonces, aunque te cambies de ciudad y él estuviera en Alemania, qué sé yo, el traer al presente el imaginario de Reñaca es una, diría Herbert Reed, una imagen eidética, ¿no es cierto?, completa, de un recorte de su realidad. Pero también a medida que las personas van madurando y van evolucionando, se van sintetizando también esas imágenes. Ya no es tanto lo figurativo, sino que es el símbolo que está detrás de lo que la persona quiere expresar, ¿no? Aprovechando tu experiencia, ¿tú estarías de acuerdo en una hipótesis que la práctica cuantitativamente más desarrollada en el grabado chileno es la xilografía? ¿Y por qué? Porque si uno revisa, indudablemente es más pregnante la xilografía. Absolutamente. Y a cuenta de nada, estoy pensando efecto de esas imágenes que uno tiene en la retina de la gráfica del estallido social, en los muros, vía stencil, qué sé yo, pero reaparece muy fuerte nuevamente. La Liga Popular. Exacto, ya. Es porque es el acceso, el lenguaje, es la posibilidad de cómo con los materiales con los cuales yo puedo desarrollar más fácil Ya. un lenguaje, ¿ya? Y el acceso y es la acción directa, ¿ya? La acción directa también es como vemos en el grabado, hay una cantidad de técnicas y que se llaman de acción directa y de acción indirecta, de relieve y de bajo relieve. La de acción directa, xilografía, linografía, punta seca. En la acción directa, el personaje está en contacto directo con la gubia, hace la incisión y ve el resultado, ¿ya? En las otras técnicas es un poco más complejo porque están los barnices, están las resinas, están otras materialidades que hacen ver el resultado a posterior. Claro. En cambio aquí la acción directa es lo que, bueno, Chile tiene mucha madera, también como un elemento de recursos naturales, ¿sí? Esa es la tradición de, como digamos, de la lira popular es muy importante. Sí. Bueno, Que viene vamos- del pueblo obrero, desde lo popular. Ya encontramos al curador por trabajo. Bueno, Josefa, cuéntanos. Sí, yo voy a hablar de la parte más gestión y estratégica de la fundación, pero era fundamental que estuviera Cristian y Juan Pablo como personas que conocieron a Santos y eso automáticamente los convierte en patrimonio vivo. Yo siempre digo lo mismo Por con... favor. No tanto tú, pero Cristian es patrimonio vivo para nosotros como en la fundación. Pero bueno, la fundación parte el 2008, parte Eva, que era su viuda, un poco haciéndose cargo de todo el legado y la obra de Santos Chávez. Y luego de que Eva fallece, deja toda la responsabilidad en la fundación y ahí estuvo como
era muy activa la fundación en el 2008 hacia adelante, y cuando ella fallece como que para un poco, como que había que acomodarse al ritmo que ella llevaba, y yo llegué hace 1 año y medio ya más o menos a la fundación, y el desafío que se me dio a mí era ordenar esta cuestión, estos archivos que estaban y que siguen estando en cajones a la antigua, un poco, que no quiero decir que se tiene que quedar obsoleto, pero que hay que ponerle un poco más de tecnología a la gestión, y abrir Calfumapu. Calfumapu es la casa azul, es la casa que tenemos actualmente en Cajilla, era el sueño de Eva, abrir un espacio acá en Valparaíso que resguardara la obra de Santos Chávez. Las cenizas de Eva y de Santos Chávez están acá. Mucha gente pregunta por qué Santos Chávez quería estar acá en Valparaíso. Siempre lo dijo que quería estar acá. Yo creo que venía de lo que he estudiado de él, de lo que me he relacionado con su obra, viviendo mucho tiempo en Europa. Se encantó con un poco la bohemia de Valparaíso justamente en esa época. Valparaíso fue nombrado Patrimonio de la Humanidad como el 2003, entonces estaba toda esa bohemia actualmente en ese momento, y yo creo que dijo, acá quiero que es el apogeo de la cultura, quiero que se quede acá, y así fue. Eva fallece, no pudo ver el sueño hecho realidad de que se abriera Calfumapu. Ahí hubo una inversión privada y un aporte estatal, eso siempre lo menciono en la gestión de las fundaciones, es como fundamental el aporte tanto privado como estatal, porque si no hay cómo llevarlo adelante. Y ahí se hizo la remodelación de Calfumapu y lo inauguramos, y fue la pandemia, así que estuvimos parados mucho tiempo con la casa ya lista, todo nuevo, así todo bonito, y para poder abrir tuvimos que acceder a fondos de nuevo del Estado. Accedimos a un fondo muy bueno que nos permitió abrir, que fue un fondo de emergencia, y finalmente en octubre del año pasado abrimos Calfumapu. Entonces, junto a ese proceso de abrir Calfumapu como un espacio que resguardara el patrimonio, la obra de Santos Chávez, y conectara el valor patrimonial de Valparaíso con el valor patrimonial de la obra de Santos Chávez, también quisimos que Calfumapu fuera un espacio comunitario, abierto a la comunidad, como eso que se ha hablado mucho de Santos Chávez, que venía de un lugar originario. Valparaíso también estamos actualmente en un barrio originario de Valparaíso, que es el barrio Puerto. Entonces de ahí partimos desde esa base, y también el entender que él era un niño que por las cosas de la vida terminó siendo que él se fue haciendo finalmente, y que tuvo oportunidades porque él fue a la Escuela de Bellas Artes y ahí encontró gente que lo impulsara, y así lo mismo en el Taller 99, y así se fue perfeccionando. Queremos hacer un poco lo mismo acá en Valparaíso desde Calfumapu, como los niños y niñas, que es un trabajo que tenemos y que queremos seguir haciendo, también pueden ser el día de mañana un Santos Chávez. O sea, como que eso es como nuestro sueño más profundo, en lograr eso. Entonces tenemos un trabajo continuo con las escuelas del barrio. Estamos recién partiendo, por eso que primero siempre es barrial, y el día de mañana yo me preguntaba un poco los objetivos. Tenemos 5 objetivos estratégicos así marcadísimos en nuestro plan de gestión, que por un lado está el resguardar el patrimonio de la obra de Santos Chávez. El otro es abrir el conocimiento a la vida y la cosmovisión mapuche presente en su obra, fomentando el diálogo intercultural. Y eso es algo que nos relacionamos con las comunidades originarias. El viernes pasado estuvimos allá en la comunidad de Laguna Verde, que nos invitan y que son ceremonias súper privadas. Los invitamos también a la casona, tuvimos un encuentro con los pueblos originarios. Y el tercero, que es el que le estaba contando al principio, es promover Calfumapu como un espacio comunitario, vinculándonos con todos los públicos que están principalmente acá en Valparaíso. Obviamente también en Santiago, en Concepción, internacionalmente, pero principalmente que Calfumapu sea un espacio que esté abierto a los vecinos y las vecinas de ahí. Es lo que más buscamos, y ahí nace el programa Santos Chávez en el Barrio Puerto, que es un programa que agrupa talleres, actividades abiertas a la comunidad, exposiciones abiertas a la comunidad, y ahí tenemos una cartelera de proyectos muy a largo plazo, de hacer una agenda mujer, de hacer un Fab Lab de oficios para niños y niñas. Ahora estamos como en la parte de laboratorio, como viendo, primero hicimos un taller de textilería con mujeres, nos fue bien, entonces ahora quizás podemos avanzar en algo más ambicioso, y el día de mañana terminar con una agenda mujer. Hacemos trabajo con la Escuela Santa Ana, acá en el Barrio Puerto, y los niños y niñas van a la casa, ven y piensan que Santos Chávez hacía timbre, entonces decirle, no, Cristian, por favor, anda a la casa, recibe a los niños, y Cristian ahí con los niños haciendo las matrices, y están con telescopios viendo las obras, y eso el día de mañana puede ser un Fab Lab de oficios de niñas y niñas a largo plazo, porque lo que nos decía mucho la escuela es que es frustrante para los niños tener actividad y después no aparecer en un año más y volver. Entonces tiene que haber una continuidad y una sostenibilidad en ese proyecto, sobre todo con los niños y niñas.
Y así otros proyectos que lo que intentan es que este espacio sea, hacemos jornadas vecinales, desayuno, y ahí estamos vinculándonos. Por eso que estas oportunidades que nos hayan invitado lo agradecemos profundamente, porque el trabajo colaborativo, como bien dijiste tú, Ceci, es fundamental. O sea, si no hubiera sido por el apoyo que hemos tenido de organizaciones como ustedes, de las juntas de vecinos, del DUC también, que nos ha recibido súper bien, de la Escuela de Bellas Artes, y así gente y organizaciones que nos han recibido muy bien, no sería posible. O sea, es fundamental ese trabajo, el coordinarnos, el hacer proyectos que vayan en la misma dirección y no hacer muchas cositas separadas, que todos queremos lo mismo al final, que es potenciar el grabado o potenciar a los artistas. Bueno, conversemos y hagámoslo todos juntos para ir en una misma dirección, es fundamental. Y para terminar, el cuarto objetivo es promover estrategias y metodologías de innovación educativa. O sea, sabemos que eso es fundamental, y el día de mañana poder hacer un cuaderno pedagógico de Santos Chávez, que Santos Chávez aparezca en la matemática, en el lenguaje, en historia, en las ciencias naturales, y así, que no sea solamente arte, sino que el arte se extrapole a otras asignaturas. Y el último es proyectar la fundación a largo plazo, con una gestión ética, sostenible, inclusiva, y eso estar pensando siempre como en 5 años más en el futuro. Hoy tenemos nuestra exposición de 90 años del natalicio de Santos Chávez, que es una grande que queremos hacer, que está en el proyecto, la segunda edición del libro, que mucha gente nos pregunta por el libro. Estamos trabajando, este trabajo cultural es lento, es un trabajo lento, lo vamos a dejar ahí nomás, no creo que dé la conversación en este momento, pero hay muchos proyectos y muchas ganas, y el recibimiento que hemos recibido de la comunidad que sigue a Santos Chávez, de los universitarios, de los académicos, de los artistas, de todo, ha sido maravilloso, así que eso nos da muchas más ganas de seguir, y de verdad que a cada uno de ustedes le agradezco estar acá, porque eso nos motiva para poder seguir con esta gestión de la fundación, que busca posicionar a Santos Chávez como finalmente el artista de origen mapuche, grabador más reconocido, absolutamente. Así que eso, ahí cierro. Bravo. Bravo por la fundación. Se felicita el entusiasmo. Sí. Me dicen harto eso, Además, yo creo que es el alma transmites. juvenil que nos mantiene así, pero... Bueno, yo creo que tenemos muchas cosas en común que podríamos empezar a sentarnos a conversar. Sí. Por ejemplo, yo siempre he soñado, y se lo dije a Juan Pablo en algún momento, si ustedes tienen una tremenda cantidad de obras, nosotros tenemos otras tantas, y hay, voy a usar un término que no me gusta mucho, pero el capital humano avanzado para poder llegar a realizar el catálogo razonado de las obras de Santos Chávez. Eso es una empresa tremenda, lenta, difícil, cara también, ¿no es cierto? Porque si queremos hacer algo, pero yo pienso que ahí tenemos un punto en común. Quizás ustedes solos y nosotros solos nos cueste mucho más que si podemos generar sinergia, ¿no es cierto?, como para poder dejar un registro también, porque la verdad que no solamente se trata de venir a contemplar la obra. Yo sé que nuestra mediadora además es fanática de Santos Chávez, ¿no? Siempre Sí, van ella tiene al lado de su escritorio ahí a Santos, fanática de Santos Chávez. Entonces, no basta con que a todos nosotros que nos gusta la obra de Santos Chávez, pero vamos a pasar. Y la idea es que esta esencia de la obra de Santos quede plasmada y registrada en un catálogo de muy buena factura, con una muy buena investigación, con una muy buena interpretación, ¿no es cierto? Esto que ha dicho Cristian no es menor. ¿Cómo no podemos contar en una litografía, que hay unas maravillosas de él, ¿no? Decir, bueno, él se preocupaba de las aguadas, se preocupaba de cómo pasaba el lápiz, pero también interpretar la técnica, pero interpretar también el sentido, ¿no? Entonces creo que estamos en el momento justo de hacerlo.
voy a comprometer a nuestro curador públicamente, pero también tenemos a Jorge Martínez, que sabe mucho de Santos. Y creo que hay un equipo que se podría juntar y podríamos entregar. A ver, ¿por qué digo esto? Porque siento que en Valparaíso los centros culturales o las actividades culturales tienen que dejar de ser parcelas privadas. Aquí o nos juntamos todos y levantamos esto y tiramos para adelante, como dice el guaso, o nos quedamos cada uno encerradito en su burbuja pasándolo bien. Yo creo que no es el sentido ni de este museo ni de esta fundación. Por lo tanto, tenemos que aprovechar este vuelo y esas ganas que tenemos de dejar, además, un testimonio deslocalizado, voy a decir, o descentralizado, ¿no es cierto? Un testimonio tremendo que aparece al margen de la historia del arte que siempre se ha escrito desde Santiago. Sí. Entonces es bueno quizás pensar en que con la experiencia de Alberto, la experiencia de Cristian, la experiencia de Jorge Martínez, ¿no es cierto? La experiencia también de todos estos jóvenes que vienen de atrás, enamorándose de Santos Chávez y mirándolos con una mirada distinta a la nuestra, ¿no? Que es súper interesante. Yo creo que una de las conclusiones que podríamos sacar de este, y digo creo, porque creer es un acto de fe, no lo estoy pensando, lo estoy creyendo. Creo que uno de los proyectos que nos tendríamos que aunar esfuerzo es en conseguir este catálogo razonado. No sé si les parece. Sí, estamos Toma el golpe, gracias. No, estamos trabajando nosotros en el primer registro oficial como a nivel de nosotros, interno, de la conservación de la obra. O sea, estamos ahí porque había mucha obra que estaba registrada, pero que ahora dijimos, hay que registrarla y conservarla con los estándares. Ahí Cristian está haciendo ese trabajo. Cristian está haciendo ese trabajo. Un trabajo de chino, pero con tandas así. Bueno, de todas maneras, Cristian, te ofrecemos también, yo creo que una de las cosas maravillosas que hizo el Fondo de las Artes, cuando empezamos, ya llegamos a un volumen de obra que ya no podía estar guardada ni en cajones, cuando ya íbamos en las 8.000 y tantas obras, Jorge Martínez con su equipo lograron un sistema de catalogación que tiene un nivel internacional. Por lo tanto, claro, eso es nuestra segunda etapa ya. Claro, cuando tú quieras, puedes venir al archivo, este museo está abierto, puedes venir, trabajar ahí, le puedes preguntar a Jorge cómo se hace. O sea, aquí cada obra tiene una cédula de identidad. En las planeras donde está que uno dice, oye, necesito Hermosilla, 1942, aquí está. Listo. Qué maravilla. Y es así un libraco donde está, digamos, el archivo completo. Entonces, también es una cosa importante, porque dejar el registro o la lectura ordenada de la obra que existe permite también pensar, permite pensar en proyectos futuros, en ver qué es lo que está más débil, qué es lo que se necesita. Qué maravilla, porque con la experiencia que tienen ustedes ya en catalogación y eso, es complejo, porque si te fijas, por ejemplo, yo me doy vuelta y observo la obra, hay, por ejemplo, de esa obra puede haber 3 o 4 ejemplares que uno cree que son iguales. No son iguales. Absolutamente iguales. Y después él le pone otro título. Ya, poner otro título y después uno vio y le puso otra incisión. Es decir, sacó unas impresiones, hizo 2 incisiones más y entonces ya varió la imagen. Entonces, es determinar darse cuenta es bien complejo. Claro, y además que aunque él no hubiese hecho ninguna incisión, cada original, o sea, en grabado se habla de originales múltiples,
y no de copias, ¿no? Claro. Tenemos que partir desde ahí. No hay ninguna reproducción de la matriz que sea igual a otra. Son todas diferentes, aunque sea la misma imagen, ¿no? Pero el entintado, quizás la cuchara la pasó de una manera distinta. Entonces creo que es fundamental que podamos utilizar todos los medios que tenemos también, ¿no? Ustedes tienen la documentación, nosotros tenemos el recurso humano disponible y por supuesto que este es un espacio abierto, por algo es un museo universitario. Todos tienen las puertas abiertas. Si alguien necesita alguna vez visitar el archivo, es cosa de que se comuniquen con mediación y pidan, porque en el archivo atienden a pocas personas, ¿eh? Porque siempre parecen ratoncitos ahí como andan, pero sí reciben personas y después vino el taller 99, estuvieron como 2 o 3 semanas que estuvieron viniendo para acá porque ellos también están en el levantamiento de su catalogación de obra, entonces no es menor. Y pienso que Jorge Martínez ahí ha hecho un trabajo pero de joyería con el equipo que tiene, de joyería, o sea, realmente es una cosa muy que dan ganas de que también otras personas, porque el conocimiento encerrado en el archivo del museo no le sirve a nadie, nos sirve solo a nosotros, ¿no? Teresa, voy a usar el guante, creo que es lo que hay que hacer, juntemos los esfuerzos, tenemos acá al caballero con 2 pegas ya. Y lo interesante de esto es que nosotros tenemos una cantidad de obras bastante interesante, o sea, muy grande, muy grande. Las 100 obras que tienen que tiene el museo, nosotros también las tenemos. Claro. O sea, el catálogo relacionado de estas 100 obras ya se podría hacer y conjuntamente las tenemos nosotros. O sea, no hay ninguna obra que ustedes tengan acá que la EVA no la haya dejado, digamos, la copia, digamos, El original. la copia original no la haya tenido la fundación. Pero nosotros nos gustaría que ustedes vieran un poco el trabajo que está haciendo Cristian, un poco más avanzado, que la cantidad de obras que tenemos es realmente impresionante. Impresionante. Claro, entonces yo por eso mismo les quería pedir, queremos hacerle una visita a la fundación, pero solamente el equipo del museo, para ir allá, sentarnos, conversar con ustedes, revisar De todas documentos. maneras. Ya, pues. Así como ustedes tienen acá las puertas abiertas, buenísimo. nos Pero por encantaría favor, por también De todas maneras. Cuéntenos, poder... Para nosotros es un honor, por así decirlo, que tener este contacto tan cercano con usted y poder como usar sus conocimientos a favor de Santos Chávez. Al final todos queremos O sea, lo importante es la obra. lo importante es la Lo importante obra. es el artista. El Es artista, el no artista. nosotros. No, nosotros. Por eso te digo que Claro. estamos contentos, no hay ningún tipo de, ni siquiera recuerdo. Yo sé que Eva tuvo un problema con usted y está lo mismo. Miremos con para adelante. varios. No, es que nos ha pasado, yo que ahora que tomé la gestión, me ha pasado que voy a ciertas partes y yo no, esa historia, quizá Cristian o Juan Pablo, pero yo esa historia no me la sé. Entonces voy y digo, y llego, oye Juan Pablo, Cristian, ¿qué onda? Sí, es que, y me ha pasado mucho que hay trabas ahí, pero, o sea, Está superado, la Eva totalmente, ¿no? está mirando arriba feliz y echemos para adelante. Sí. Bienvenido entonces. O sea, Bienvenidos. bienvenidos ustedes también. Y vamos a hacerle una invitación a la fundación, ahí podemos verla Formal. con Cristian. Un poco puede ser en la segunda entrega, ¿no? ¿Y en esa segunda entrega podrían estar? Sí. La segunda Porque entrega, Cristiano hace la entrega oficial de las obras ahí, todo con las carpetas, y ahí podrían acceder como a esas obras, a esa entrega de obras también. Fantástico. Y los chicos están invitados también. Todos invitados a la Es fundación. más, este próximo voy a invitarlos al tiro. Sí, no, vamos a hacer el Casaplan con la Fundación Santos Chávez, vamos a hacer por primera vez una exposición colectiva que se llama Valparaíso y su futuro, y es un poco cómo podemos reflexionar a través del arte el futuro de Valparaíso. Está muy buena, así que síganos en Instagram. Sí. Eso No, es el 8. El 8. Sí, pero queremos decirles que el título que tiene esto, y puedes explicarlo tú, Josefa,
porque esto de mostrar este Valparaíso deteriorado. Sí, pero eso lo tienen que ver en la exposición. Este Valparaíso ahí, Eso lo tienen que ver ahí, en ese momento. nos aburrimos de eso. No, Nos aburrimos. yo creo que es una parte de un Valparaíso, pero sí de un Valparaíso fragmentado. Y eso digamos, la recuperación del tejido social obviamente está en manos nuestras. Sí, de todas maneras. Todo lo que tenga que ver con una acción cultural que permita que nos volvamos a mirar, A encontrar. nos volvamos a relocalizarnos, nos va a hacer muy bien. Y estos son los espacios para eso. Entonces hay que aprovecharlos Gracias. al máximo. De verdad, Muchas muchas gracias. gracias. Bravo.